gusto saludarles, soy Luis Alberto López, gracias por estar en sintonía de su programa de cerca de ITV El Salvador. Hoy vamos a hablar sobre la actualidad política y también sobre el proceso electoral, tanto interno dentro de los partidos políticos como a nivel general. Por eso hemos invitado a Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gusto saludarle y bienvenido. No, gracias por la invitación, un saludo a su audiencia, siempre un gusto. Bueno, vamos a comenzar a hacer una evaluación también general sobre este segundo año de la legislatura y de consejos municipales. ¿Cuál es su valoración? Primero, los cambios relevantes, si han habido, que ha identificado usted en este segundo año de la actual Asamblea Legislativa. Bueno, si lo vemos en términos estrictamente democráticos, de transparencia, de rendición de cuentas, de apego a la Constitución, la gestión legislativa ha sido sumamente deficiente. Y esto lo decimos porque estos 2 años han significado un grave retroceso en materia de respeto a la Constitución, un grave atentado contra los derechos fundamentales de la ciudadanía, aparte de tener una gestión bastante opaca a nivel legislativo. Digamos, eso es lo que hemos tenido en estos 2 años. Por eso yo menciono que desde la perspectiva de los principios democráticos, los derechos fundamentales y sus garantías y el tema de la rendición de cuentas y acceso a la información, la transparencia en general, hay un serio déficit en esta legislatura que con estos 2 años solo se viene a confirmar esta situación. Ahora, entrevistando también a otros diputados, ellos hablan y dicen que la mayoría calificada, bueno, se las entregó a la ciudadanía y ellos están ejerciendo ese mandato. Es que hay que tener en claro que si bien la ciudadanía le pudo haber entregado esa cuota de poder al Partido Nuevas Ideas, eso no significa que tengan vía libre para hacer lo que se les antoje de la forma que ellos consideren pertinente. O sea, hay que recordar que hay 2 etapas claves en el tema del poder. Uno, el origen del poder, quién lo concede, que ahí no hay discusión respecto de quién le concedió ese poder al Partido Nuevas Ideas, es la población. Pero tenemos la otra faceta del poder, que ya es el ejercicio del poder. O sea, ¿cómo ejerzo yo el poder? Y en esa medida, aunque el pueblo me haya dado el poder, yo no lo puedo ejercer de forma ilimitada, violando la Constitución ni nada de esto. O sea, tengo que ejercerlo conforme a los principios democráticos, a los principios republicanos, a los derechos fundamentales. Y ahí es donde Nuevas Ideas ha fallado en ejercer el poder de esta manera. La ciudadanía que nos está escuchando, que nos está viendo, podrá decir, pero a mí no me importa si han cumplido principios democráticos, a mí lo que me importa es que me han resuelto algunos problemas. Pero hay que decirle a la ciudadanía que tarde o temprano esta forma de legislar, esta forma de gobernar, les va a terminar afectando en sus condiciones de vida. Ya hay muchas personas que se han visto afectadas con el régimen de excepción, que han sido detenidas, sus familiares detenidos. Entonces, les estaban solucionando un problema, que era el tema de la criminalidad de las pandillas, pero les terminaron afectando sus derechos. Entonces, por eso es importante que la ciudadanía, y más ahora que viene una campaña electoral, le exija a sus partidos, si son, digamos, simpatizantes del Partido Nuevas Ideas, que gobiernen conforme a derecho, que gobiernen conforme a la Constitución. Hay también algunos señalamientos, bueno, de algunas organizaciones también, de que no ha habido mucha consulta con la ciudadanía. Sin embargo, ellos dicen que sí están consultando en el territorio cuando salen a la calle. Y también que no han permitido la intromisión, por ejemplo, de otros grupos de poder que decidían antes en la Asamblea Legislativa. Ellos, el Partido Nuevas Ideas, hace ver que el que yo me siente con usted como diputado, si yo fuera diputado, me siento con usted, cuénteme cómo se siente, qué problemas tiene. Ellos creen o ellos quieren hacer ver que eso es participación ciudadana. Eso no es participación ciudadana.
porque lo que no se ha dado en esta legislatura es la participación ciudadana, pero la participación ciudadana es un proceso estructurado, con finalidades, con objetivos, con etapas, donde la ciudadanía puede participar de la gestión legislativa, pero no es sentarse con el diputado y comenzar, sí, mire, fíjese que aquí necesitamos láminas, aquí necesitamos abono. Eso no es participación ciudadana. La participación ciudadana es, como digo, cuando la ciudadanía participa en la gestión legislativa. Por ejemplo, se va a aprobar una reforma de pensiones, por decir algo. Invite a todos los sectores involucrados, invite a organizaciones que trabajan estos temas, a gremios, etcétera. Invítelos a participar, que se va a aprobar una ley Bitcoin. ¿Por qué no participó diferentes sectores de la sociedad en esa discusión? Entonces, digo, el que ellos anden en el territorio no significa que eso es participación ciudadana. Eso no es participación ciudadana. Entonces, ahí hay un déficit con lo primero que me preguntaba. Lo segundo es que esta legislatura, y uno lo puede entender muy claro, porque son la mayoría de legisladores, son personas que no habían estado en este tipo de cargos, no habían estado en organizaciones, o sea, no habían estado en estos temas, se les puede entender que ellos tomen a la ligera y de una forma, digamos, tan, valga la redundancia, informal, el proceso de formación de ley. O sea, no se lo toman con la seriedad de vida. Y digo esto porque en un proceso de formación de ley, para tener, digamos, una alta calidad democrática, deben participar los diferentes sectores involucrados en las discusiones. ¿Ya? Como decía, si va a haber una reforma de pensiones, por decir algo, llamar a los empleadores, llamar a los trabajadores del sector privado, del sector público, llamar a diferentes tanques de pensamiento, academia, organizaciones que trabajan los temas para que den su postura y contribuyan al debate. O sea, no es para que se haga la voluntad de quienes participen, sino que para dar insumos para tener un mejor producto legislativo, una mejor ley. Para eso es, digamos, el tema de abrir el debate legislativo, pero no lo hacen, porque uno, o son con dispensa de trámites todas las cosas, y dos, vienen de capre ya con una línea que no da margen para que haya un debate social y político sobre las medidas que se van a adoptar. Otros diputados también sostienen de que se terminó con la compra de gobernabilidad y los famosos maletines negros. ¿Ha ocurrido eso? Bueno, obviamente, como tienen la mayoría, no necesitan, digamos, realizar esas prácticas que se han señalado del pasado, porque ¿para qué? Si yo tengo los 43, si yo tengo los 56, si el partido tuviera 40 diputados, podría estar entonces en esa lógica de buscar aliados y caer en las prácticas del pasado, pero como no tienen necesidad, porque tienen los números, tienen la aritmética legislativa favorable, entonces no van a recurrir a ese tipo de situaciones, de maletines negros ni nada de eso, porque tienen los números. Entonces, eso es un primer punto. Lo otro, aquí se ha mal entendido, y ahora se ve con mayor claridad, el tema de la gobernabilidad, ¿sí? Porque una cosa es gobernabilidad y otra es obediencia. Acá los diputados han caído en un punto de obediencia ciega con lo que dice el presidente de la República. Y explico brevemente, gobernabilidad es la capacidad que tiene el sistema político de tomar decisiones vinculantes e implementarlas. Eso es la gobernabilidad. O sea, que el gobierno pueda tomar decisiones, las pueda implementar independientemente del tipo de decisiones que sean. Eso es gobernabilidad y obviamente para eso necesita que en la Asamblea Legislativa haya una correlación que le permita llegar a esos números de votos para poder implementar las decisiones. Entonces, eso es gobernabilidad, pero
esta gobernabilidad también implica, o tendría que verse desde la calidad de ese proceso político, ¿sí? ¿En qué sentido? Que si esta gobernabilidad se ha logrado con, digamos, acuerdos, con consensos políticos, o si esta gobernabilidad prácticamente es, digamos, comprada, o es una gobernabilidad, digamos, en automático, ¿sí? Y en esa medida, la gobernabilidad también implica que el órgano legislativo debe realizar un proceso de control sobre las decisiones del Ejecutivo. ¿A qué me refiero? El Ejecutivo manda una iniciativa, el legislador está obligado a revisar esa propuesta del Ejecutivo y a partir de eso tomar una decisión si se modifica, si se acepta, etcétera. O sea, a lo que voy yo es que ellos han tomado gobernabilidad como decirle que sí a todo lo del presidente. Y eso no es gobernabilidad. Hablan ellos también de coordinación y que apoyan las acciones del gobierno porque llevan la misma línea y que van, se supone, en beneficio de la población. Sí, es que, digamos, el debate no es de que, o el punto no es de que le digan no a lo que manda el presidente, porque obviamente no es ese el tema. Se tiene que analizar y discutir más. Exacto, o sea, tiene que tomarse, como decía hace un momento, en serio el proceso de formación de ley. Y por muy que sea el presidente que nos mande una propuesta, pero si nosotros analizamos y esto tiene deficiencias, no es conveniente, pues la Asamblea debe de pronunciarse en ese sentido. Esa es la independencia de poderes. Y eso no es estar en contra del proyecto o estar bloqueando el proyecto del presidente, sino que ser responsables con las decisiones que se toman. Porque esta Asamblea está siendo bastante irresponsable en ese sentido, simplemente, y por eso el apodo que se han ganado los diputados de puyabotones, porque la Asamblea es mecánica, recibe, dispensa de trámite, lo aprueban, sin medir consecuencias, sin ver ningún tipo hacer ningún tipo de valoraciones sobre los efectos que eso puede tener a futuro. Entonces, ahí hay, digamos, un tema de, como decíamos hace un momento, que están cayendo en un tema de obediencia, ¿ya? Y no hay, digamos, un debate, no hay una discusión, no hay una forma de cómo se mejora, digamos, las leyes que se van a hacer, sino que simplemente en automático ellos aprueban leyes. Entonces, ya no es un tema de no obstaculizar, sino que de debida obediencia al presidente de la República. Es necesario entonces potenciar más la discusión en las comisiones, ampliar ese análisis de los proyectos de ley. Claro, y esto no es con el objetivo de afectar al presidente, ni el plan de gobierno, sino que es con el objetivo de que lo que la Asamblea apruebe goce del más amplio consenso, no solo de los diputados, sino que social, un amplio consenso social, hayan insumos, hayan aportes de los diferentes sectores para que la ley sea mejor y su aplicación sea más efectiva. De eso se trata. Ya no es de estar bloqueando a ninguna iniciativa, sino que estudienla, vean la factibilidad, vean cómo se puede mejorar, qué cosas tiene de inconveniencia, qué conviene de esta medida y como digo, haga participar al resto de sectores de la discusión. De eso se trata. ¿Para qué? Para que tengamos posteriormente un mejor producto legislativo. Ahora, ¿cómo se explica también? Y me llama la atención porque en años anteriores la evaluación en bastantes encuestas de opinión pública en la Asamblea Legislativa a veces siempre salía aplazada, Claro. 2%, qué sé yo, 5%, a lo mucho, y ahora tiene resultados o al menos opiniones favorables de hasta el 20%. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que hay dos cosas que explican esto. Uno, que la ciudadanía siente, percibe que esta Asamblea Legislativa le ha beneficiado con su gestión. O sea, eso la gente lo percibe, lo siente. ¿Ya? Eso ayuda a que eleven la percepción de que la Asamblea está funcionando bien. ¿Ya? Lo segundo
es que hay una campaña, yo diría que hasta obscena, de parte del Partido Nuevas Ideas, el gobierno y la Asamblea por mostrar que hoy se están haciendo bien las cosas, ¿ya? Y en esa medida a la ciudadanía desde la Asamblea Legislativa la bombardean de que todo lo que aprueban es por el pueblo, que todo lo que aprueban está pegado a la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, si a esa campaña publicitaria, a esa narrativa desde el legislativo, le sumamos que mucha de nuestra población, lamentablemente, no conoce el proceso de formación de ley, no conoce qué principios deben de aplicarse, qué es lo que debe respetar el legislador, la gente va a aplaudir lo que está viendo, pero porque no entiende del todo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso es que la gente lo evalúa bien, porque si yo no conozco cómo debe de ser el proceso correcto de formación de ley, entonces voy a aplaudirlos, ¿sí? Porque si la ciudadanía estuviera consciente que es necesario que haya debate social sobre las medidas que se van a aprobar, no estuvieran dándole esa aprobación al partido ni a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la gente estuviera, mire, pero si no nos están tomando en cuenta, no hay discusión, ustedes solo vienen y apretan el botón. Eso es lo que diría la gente si estuviera con la información, si estuviera consciente de que el proceso legislativo y el proceso de formación de ley actual no es el que manda la Constitución, no hay ese espacio de participación, de tomar en cuenta a los sectores. Entonces la gente diría, no estamos conformes con lo que están haciendo. Pero como digo, la gente percibe de que se están haciendo bien las cosas y que tiene beneficios, y la campaña que tienen obviamente tiene el efecto de hacerle ver a la gente que todo está bien, entonces eso de alguna manera termina afectando esos niveles de aprobación de la Asamblea. En el caso, por ejemplo, del Plan Control Territorial, de la guerra contra las pandillas, del régimen de excepción, mucha de esta legislación ha tenido que pasar por la Asamblea Legislativa. Y la gente también ha visto los resultados, y la gente también ha apoyado muchas de esas decisiones. Aunque, como dice usted, a veces no, digamos, no se entiende todo el proceso de formación de ley, pero lo que quiere es un resultado. Ese es el problema aquí en la China, ¿verdad? El tema de que la gente no le importa cómo, lo que necesita es un resultado, ¿sí? Y ahí es donde está, digamos, el problema de formación política, un problema de cultura política también en la ciudadanía salvadoreña, el que al final no le importa cómo se hagan las cosas, simplemente con que las hagan, no importa. Y ese es un problema, como digo, a nivel democrático, a nivel de rendición de cuentas, eso es un gran problema, así sinceramente. Porque, vaya, por ejemplo, ¿cuánta ciudadanía le está pidiendo al Partido Nuevas Ideas y a la Asamblea Legislativa que le pida cuentas al Ejecutivo de cómo se han ejecutado, cómo se han gastado fondos públicos, de toda esa cantidad de préstamos y de movimientos en el presupuesto que se han dado? Ya rindieron cuentas de eso, o sea, ya fueron exhaustivos hasta el centavo de qué fue lo que se hizo con ese dinero. No lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como la ciudadanía no tiene en sus conceptos que los políticos están obligados a rendir cuentas, entonces no lo exigen. Porque si nos ponemos a analizar la gestión legislativa, yo podría decir, bueno, la Asamblea juega un rol también de control político al gobierno, en el sentido de, ok, gobierno, ríndame cuentas de cómo gastó el dinero que le hemos aprobado. Eso no lo está haciendo. Eso no lo está haciendo la Asamblea Legislativa. Y la población ve eso, piensa en eso. No piensa en eso. Entonces ahí hay un problema, digamos, social y democrático, el que la ciudadanía no vea o no entienda o no le importe que la Asamblea Legislativa no le pide cuentas al Ejecutivo de cómo está gastando el dinero. Aunque sea el mismo partido, pero esa es la lógica del sistema, que la Asamblea tiene esa potestad, tiene esa facultad de pedirle al Ejecutivo cuentas de los fondos que le ha aprobado para la gestión pública.
Ahora hay una justificación o un argumento también de parte de funcionarios de gobierno, de diputados también, que durante varios años no se logró lo que se tenía que hacer, entonces han tenido que cambiar métodos, han tenido que cambiar las formas de resolver los problemas y eso es lo que ha estado dando resultados. Hay que aceptar de que en el pasado, y estamos hablando de las legislaturas anteriores, sí, algunos temas estuvieron durante años en discusión y nunca se aprobaron, porque habían intereses que impedían que se aprobara esto. Obviamente, en algunos momentos, esas legislaturas han funcionado de formas no democráticas, de formas no transparentes. No estamos diciendo que las legislaturas anteriores eran, digamos, ejemplos de participación ciudadana, de gestión transparente, etcétera. No estamos diciendo eso, pero tenían algunos elementos y algunos avances en esa materia, ¿sí? Habían algunos avances, pero, ok, no habían avanzado en varias cosas. Está bien que el partido, la nueva correlación legislativa, tenga que ver qué era lo que estaba pendiente y tenga que ver cómo lo saca adelante, eso está bien, pero el problema, volvemos a lo mismo, es que se apartaron de los métodos democráticos para hacerlo. Ese es el problema. O sea, sí, había que resolver problemas, claro, para eso se les nombró, para que resolvieran esos problemas. Pero lo que se esperaba y la obligación que ellos tenían es que lo hicieran bajo el método democrático, no como lo están haciendo actualmente. O sea, es un método excluyente, autoritario, mecánico, sumiso, que no significa participación ciudadana, debate, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, recuerdo hace algunos años también unos proyectos de ley que, por ejemplo, la ley de la función pública, fue debate, discusión, nunca se aprobó. Discusión, tras discusión y nunca se aprobó. Entonces, llegaba un momento en que mejor lo archivaban y no se avanzaba, igual que la ley, por ejemplo, del agua y un montón de tipos de leyes. La ley de voto en el exterior, por Entonces, todo ese método de consulta es lo que también han cambiado y han buscado otras formas, dicen los diputados. Pero es que no era el problema las consultas, que no se aprobaban las leyes. El problema era porque no había voluntad política, porque habían intereses que iban a ser afectados. Por eso es que no se aprobaban las leyes. No era porque hubiera consulta con los sectores, ¿ya? O sea, yo lo que sí puedo decir es que esos expedientes legislativos de las legislaturas anteriores tenían una riqueza importante. ¿Y cuál era esa riqueza? Que habían aportes, habían insumos de diferentes sectores. Eso es la riqueza que se tenía. Que si eso no se concretaba en una ley, ese era otro tema, pero era por intereses políticos, económicos, etcétera, que se impedía que se aprobaran esas leyes. Pero tenía una riqueza eso. Por eso digo, no era el problema del método de la discusión, de los insumos, no era eso por lo que no se aprobaba, habían otros intereses. Y entonces, ahora venir y ampararse en eso, que por eso mejor no metemos a la discusión las cosas, eso es una falacia de parte del legislador, que yo podría preguntar, bueno, ok, muchos intereses detuvieron varias leyes, pero ¿y qué pasó? ¿Las han aprobado ahora? Por ejemplo, la que usted mencionaba, la ley de la función pública. ¿Cómo está ese debate? ¿Han hecho algo? No han hecho nada. Y ahí, eso es un tema relevante para el país, la función pública. No han movido nada y como todo lo mandaron al archivo, no hay proyecto de ley. Mire con las pensiones, o sea, y que supuestamente iban a hacer una reforma profunda, no hicieron nada de reforma profunda, ¿ya? Entonces, hay un montón de temas que están ahí todavía pendientes, que no han movido los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa, particularmente quienes tienen la correlación necesaria. Entonces, digo, así como se ha cuestionado el pasado de que no se avanzaba en algunas leyes, acá también hay que decirlo. Hay leyes que no avanzan, hay temas prioritarios que no se les ha dado el avance y el seguimiento necesario. A su juicio es importante entonces que se tome en cuenta el aporte de distintos sectores de la sociedad
al menos escuchar y evaluar y ver si conviene o no conviene a la población. Claro, es que hay que decirle a la ciudadanía, la democracia no es que el presidente me mande algo y yo tengo que obligatoriamente aprobarlo levantando la mano como que soy un robot. Eso no es democracia. Esa no es la forma de aprobar las leyes en un proceso democrático. Un proceso democrático necesita de que participen los diferentes sectores en esa discusión, en ese debate, den sus aportes para mejorar las leyes. Ese es un proceso democrático en realidad, no para bloquear, no para que mi voluntad es la que prevalezca, porque no es esa la lógica, sino que para mejorar la ley y que los beneficios sean mayores para la ciudadanía. Eso sí es un proceso democrático. Ahora, ¿qué evaluación también hace sobre el papel realizado por la oposición, los partidos aliados también? Bueno, la oposición tiene una situación bastante complicada, iniciando desde el punto de vista de la visibilidad ahí en la Asamblea Legislativa. Porque si ustedes se han percatado, el único momento donde se enfoca a la oposición es cuando piden la palabra, pero de ahí no existen, o sea, no hay oposición en el Pleno. Entonces desde ahí comienzan los problemas de los legisladores de la oposición. Bueno, y son algunos que piden la palabra y hay plenarias completas que no se conocen. Claro, la posición de algunos diputados. O sea, por eso digo, desde la imagen tienen un problema, o sea, lo que se muestra a la ciudadanía, porque lo que se muestra a la ciudadanía es que pareciera que no existe oposición. Eso es lo que quiere hacer ver y esa es la estrategia de comunicación de la Asamblea, ¿verdad? Anular a los partidos de oposición, no hacerlos visibles, y ahí ya le genera un problema a la oposición, porque ¿qué le digo a la ciudadanía que hice y qué es lo que le digo que aporté? Ese es el problema. Lo segundo es que la oposición no tiene una correlación favorable, la mínima, para que algunas de sus iniciativas se aprueben. Y ese es un gran problema, porque yo puedo aportar, puedo llevar propuestas de diferente índole, pero lo que hace, y eso es lo que estamos viendo, es dejarlas a un lado, no nos importa, ¿ya? Que obviamente no es la correcta forma de enfrentar las propuestas de la oposición desde el partido oficial, porque obviamente más de algo puede venir de positivo en las propuestas que podría ser retomado, y de hecho ya varias veces he escuchado que propuestas que hace la oposición las retoma nuevas ideas y las hace propias y le dice a la ciudadanía, nosotros la hicimos cuando era el partido de oposición en diferentes momentos que presentó esas propuestas. Entonces, o sea, la oposición tiene, digamos, la dificultad de mostrarle resultados a la ciudadanía. Ahora, ¿cómo ve también la fragmentación dentro de la misma oposición? Vemos, por ejemplo, de los 4 diputados, 2 grupos, así al menos lo señalan, del FMLN. Vemos en Arena algunos que se fragmentaron también, se separaron, se hicieron independientes. En el PCN se percibe como que si cada quien va por su lado, y en el partido GAN, bueno, el PDC solo es uno, y también los otros partidos, y en el partido Gana igual, bueno, son aliados del gobierno. Esta fragmentación dentro de la misma oposición, ¿ayuda o no ayuda? Habría que ver si esa es una fragmentación orgánica, es decir, sí, pues hay diferencias dentro del partido, hay corrientes, tendencias que son contrarias y por eso se ve esta división. Habría que ver si es orgánico o si es artificial, o sea, si hay alguien que está promoviendo que pase esto dentro de los partidos para dividirlos, que no sería nada extraño que hayan detrás de estas divisiones algunos intereses políticos, ya, de hacer eso precisamente, para debilitar todavía más a la oposición. Pero digo, cada partido a lo interno sabrá qué es lo que está generando que las fracciones se vean dispersas o que haya 2 fracciones dentro de una, o que se les vayan diputados. Digo, a mí, no sé, no me parecería raro que esto sea provocado, sea artificial el asunto. Ahora, lo que se conoció también el año pasado, creo,
por ejemplo, el intento de dividir a Nuevas Ideas, dos diputados que estaban ofreciendo 20 diputados como para hacer una nueva fracción, ese método de división interna o externa, ¿cómo lo evalúa eso que se conoció? Incluso desaforaron a los dos diputados. O sea, hay métodos políticos, o hay métodos para hacer política. Obviamente, algunos pueden ser muy cuestionables, pero si hay métodos que están dentro del margen de la ley, pues ni modo, ¿verdad? Pero si ya hay un método que implica violar la ley, que ya implica, por ejemplo, sobornos, cosas por el estilo, ya eso es un hecho delictivo que debe ser juzgado, como según lo que se ha conocido de estos dos diputados. O sea, a lo que voy yo es que pueden haber momentos en que ciertas fracciones legislativas ofrezcan algún beneficio para diputados de otra fracción, ya, con tal que apoyen, aprueben, voten por una medida, ya. Eso, digamos, eso se da acá y en cualquier otro parlamento del mundo. Es decir, mira, apoyarnos con esta ley y nosotros podemos, por medio del ministerio, por medio de acá, generar beneficios para tu circunscripción y vos salís beneficiado como diputado. Eso, pasa aquí en cualquier lugar. El punto es que si ese tipo de requerimientos de que se hagan alianzas, que se vote, si viene provocado por algún ofrecimiento ilícito, ¿verdad? Ahí es donde se da el problema. Pero ese tipo de negociaciones también no se corrió o se corre el riesgo también de corromperse porque no, claro. en un determinado momento puede decir sí, un beneficio para mi departamento, qué sé yo, aunque es obligación, claro, ¿verdad?, hacerlo. Claro. Pero después llega a otro nivel. Bueno, si me ofreció para mi departamento, va a venir otra ley que no es para un departamento, sino tal vez para un sector. No, claro, se presta a eso, sin duda, pero digamos, eso es parte del cabildeo, o sea, es parte de las alianzas, de los consensos que se puedan lograr, pues, porque, o sea, yo tengo tengo el poder, pero me faltan un par de votos. ¿Qué tengo que hacer? Buscar alianzas. Tengo que buscar alianzas, consensos con otras fracciones para lograr mi objetivo. Y en esa medida yo sé que el otro me va a pedir algo. O sea, hay un intercambio. No estoy diciendo de que eso necesariamente sea ilegal. No estoy diciendo eso. Por eso me refería que habría que ver cuáles son las motivaciones, qué es lo que se intercambia, cuál es el canje que se da para lograr los objetivos políticos de un gobierno. Pues, o sea, habría que ver qué es lo que pasa, pero si estamos hablando de que, ok, apoyen toda mi gestión, sepárense del partido y yo les doy tanto dinero para que funden otro, ahí ya podemos estar hablando de compras de voluntades, o sea, ¿me entiende? Ahí ya entramos a otra dinámica, porque dentro de los parlamentos hay ese cabildeo para lograr los votos, y entonces yo comprometo mi voto a cambio de, en un primer momento, entonces vos apoyar también esta medida, apoyar mi propuesta también. O sea, se dan ese tipo de relaciones que digo, en un primer momento no estamos hablando de nada ilícito. Ya como usted dice, eso se puede degenerar de que, ok, apoya esta ley, pero te voy a pagar, y ahí ya cambia la situación. Eso es lo que llaman algunos diputados que se compraba la gobernabilidad, y esa era la práctica que, según ellos, también han eliminado. No, claro, o sea, eso es lo que se conoce que pasa y seguirá pasando. En este momento no lo necesitan Nuevas Ideas, pero yo estoy seguro que si no tuvieran la correlación, tuvieran que recurrir a esos cabildeos, ya no estoy diciendo ilícitos, sino que esos cabildeos para lograr apoyo para una medida legislativa. Y eso es lo que han tenido que hacer todos los partidos en El Salvador en los últimos 30 años, buscar esos apoyos para impulsar sus iniciativas. Pero ahí es donde se ha pervertido el asunto y se desvió en algunos casos que significó comprar votos, ¿ya? Yo no estoy a favor ni estoy alabando ese tema de compra de votos, pero sí digo que en política, digamos a nivel legislativo, necesitan de esos cabildeos para tomar decisiones, y que muchas veces implica algún intercambio
de tú me apoyas esto, yo te apoyo esto. Hablando sobre la oposición y el papel que ha jugado, es determinante de alguna manera también la correlación de votos que tengan para hacer fuerzas en la Asamblea Legislativa, pero para hacer presencia, como dice usted, también no necesariamente tienen que tener una cantidad de votos. Se dan casos, o hubo casos, por ejemplo, de unos partidos, bueno, por ejemplo, el doctor Kirio Waldo Salgado, bueno, ya falleció, solo era un diputado, pero tenía una presencia y una incidencia en los debates, incluso en las comisiones, muy importante, igual lo que hacía también Dagoberto Gutiérrez, aunque era parte de una fracción del FMLN, pero también tenía incidencia en sus planteamientos. O sea, no necesariamente tiene que tener la cantidad de votos para incidir en un decreto, en una ley. Claro, es un tema de liderazgo, incluso hasta de carisma, de tener propuestas, una agenda muy clara y lograrla comunicar a la ciudadanía. O sea, sin duda hay parte de esto. Habría que analizar si la oposición tiene, digamos, estas condiciones. Tiene un liderazgo, si tiene ese liderazgo carisma, si hay una agenda clara con propuestas, etcétera. O sea, habría que ver eso. Pero, más allá de eso, creo yo que también está el elemento que yo le mencionaba, la maquinaria publicitaria del Partido Nuevas Ideas, que anula lo que puede hacer otra fracción, o sea, porque los invisibilizan a tal grado que, o sea, digo, mucha gente puede pensar que no existen otros partidos de oposición por la cantidad masiva de, digamos, de propaganda y de todo el enfoque que hacen de la cobertura legislativa. O sea que por mucho que la oposición pueda tener iniciativas que puedan ser de beneficio de la ciudadanía, pues no las hace visibles. O sea, ese es un problema que tiene y que no han logrado, a mi juicio, solucionar. Ahora, sobre el tema de la propuesta de reducción del número de diputados, ¿aún es factible? ¿Todavía está eso en veremos? Si se aprueba o no se aprueba, o cómo está la situación. Ya no dijeron nada. Hace como 2 o 3 semanas, que creo que fue el punto, digamos, fuerte de esta propuesta, perdón, se decía de que sí, que estaban analizando y elaborando una propuesta para reducir el número de diputados. Pero luego de acá ya públicamente no se ha conocido nada. No sé si a lo interno continúan con las reuniones, continúan con los planteamientos para hacer la reducción de diputados. O sea, ahí el tema es que si lo hacen en este momento, sin duda significaría un cambio grande a el proceso electoral. O sea, y se daría un cambio sin debate, sin discusión, que es lo que hemos estado hablando, solo para buscar un beneficio particular, en este caso para el Partido Nuevas Ideas. Entonces, no sé si al final lo van a terminar aprobando o qué, es una incertidumbre. Recordemos que el viernes, creo que fue, o sábado, el presidente, o sea, allá en 2021, el presidente salió con lo del Bitcoin y el martes estaba aprobado, miércoles, o sea, un par de días. No necesitan mucho para aprobar una ley. Entonces, no sabemos si de repente van a meter la iniciativa de reducir el número de diputados, el número de consejos municipales, y lo aprueban en una misma sesión plenaria. Pues, o sea, no sabemos si puede pasar eso. Ok, vamos a hacer la primera pausa. Al regresar vamos a hablar sobre los procesos internos en las elecciones de los partidos políticos. Ya regresamos. Gracias por continuar en ITV El Salvador. Estamos hablando con Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Vamos a hablar ahora sobre el proceso ya que está acelerando, ya está avanzando también el proceso de elección y selección de candidatos o precandidatos en los partidos políticos. Bueno, este proceso, que obliga a la ley de partidos políticos, hasta el momento, ¿qué evaluación ha hecho? ¿Cómo se ha desarrollado este tipo de proceso de acuerdo a la ley? Bueno, a la fecha todavía no ha realizado ningún partido
el proceso de elección interna para designar a sus candidaturas, ¿verdad? No lo han hecho. No recuerdo si a mitad de mayo, creo que ya comienzan algunos partidos a ejecutar la elección. Pero, digamos, más allá de que todavía no se han llevado adelante, lo que tendríamos que estar en este momento observando y cuestionándonos como ciudadanía es qué tipo de proceso están llevando los partidos en este momento para permitir que una persona sea precandidata. O sea, me refiero, ¿qué filtros están llevando? ¿Qué requisitos están pidiendo? O sea, y digo esto porque es importante ponerle atención a este proceso que hacen los partidos. ¿Por qué? Porque en esa medida se puede garantizar, si hay un proceso de filtro, de evaluación de candidaturas, se puede garantizar a la ciudadanía que van a haber personas con los conocimientos generales necesarios para ser diputados, con la experiencia para poder ser diputado y con la probidad necesaria, con la honestidad necesaria para ser diputado. Usted decía hace un momento, estos dos diputados de Nuevas Ideas que supuestamente estaban siendo comprados y todo esto. Eso que haya pasado, eso es responsabilidad del partido. ¿Y por qué responsabilidad del partido? Porque no verificó la idoneidad de estas personas, no verificó si eran probas, no verificó si tenían la competencia necesaria, etcétera, etcétera. O sea, y entonces se llevan personas que no tienen, digamos, esa probidad necesaria, esa honestidad, ¿sí? Y son a la primera, son víctimas o son presa de este tipo de acciones. Ahora, ¿cómo hacer ese mecanismo también? Porque, por ejemplo, en algunos partidos políticos la práctica es, yo me voy a someter y va a ser la voluntad de los afiliados, si votan o no votan. Pero previo a eso, ¿cómo aceptar o cómo hacer ese filtro para que se someta al segundo proceso, digamos, a la selección de los ciudadanos? Porque se han dado casos también incluso, bueno, antes, no sé si ahora, el grupos delictivos han entrado en consejos municipales, incluso alcaldes, hace poco también ya sentenciaron a algunos de ellos. Ese filtro previo a la votación, ¿cómo hacerlo? Porque también puede alegar, bueno, me están negando el derecho a la participación, el derecho a la elección. Entonces, ¿cómo hacer ese filtro previo a que participe? El derecho comparado tiene una cantidad de ejemplos de cómo proceder en esta etapa de filtro de candidaturas, que no significa violarle el derecho de participación a nadie, o sea, porque no significa eso, sino que, digamos, hay estándares que los candidatos o quienes aspiran a ser candidatos deben cumplir. Voy a poner uno que se aplica en otros lugares. Por ejemplo, declaración de patrimonio. ¿Cuál es el origen de su patrimonio? O sea, ¿a qué se dedica? ¿De dónde trae su dinero? ¿Ya? Y el partido evalúa si esta persona, con la respuesta y las evidencias, puede justificar que, bueno, él tiene un negocio legal y tiene estos ingresos y de ahí es que vive, ¿ya? Pero ¿qué pasaría o qué pasa cuando no se verifica el patrimonio de la persona? Yo puedo ser narcotraficante, puedo lavar dinero, ¿ya? Y me postulo como candidato y le digo al partido, mire, yo tengo $100,000 para la campaña. Muy bien, candidato, entre. Pero no verifiqué que esta persona está lavando dinero y va a participar de una elección y probablemente gane y sea el alcalde de mi partido. Y lava dinero, ¿ya? Entonces, por eso digo, hay mecanismos, hay criterios, hay estándares que hay que verificar y que pueden verificar los partidos para garantizar que las candidaturas sean aceptables, o sea, en calidad y todo esto. Es como, y los amigos de seguro lo saben, cuando a veces uno va a ciertos lugares y va a comprar algo y le piden que conozca a su donante, conozca a su cliente, y le comienzan a preguntar a uno a qué se dedica, cuánto es el ingreso, etcétera, etcétera.
Entonces, ese tipo de medidas son las que algunos partidos toman para garantizar que no va a entrar dinero del crimen organizado, no va a entrar personas vinculadas con el crimen organizado a sus organizaciones políticas. Ahora, partimos de que las personas que van a evaluar esos, digamos, son honestas, son imparciales, son legales, pero también se pueden prestar a eliminar un contrincante dentro de otro partido político que tal vez no tenga muchos recursos. Claro, eso va a depender de valga la redundancia, de la independencia que tenga la autoridad electoral del partido, que es la que verifica las candidaturas. O sea, digo, habría que ver cuál es la estructura del partido en cuanto a la verificación de la idoneidad de las personas, porque si es, digamos, la autoridad electoral y esta autoridad electoral tiene independencia y todo, pues bueno, ahí hay un margen menor para que se excluya a alguien de forma indebida. Pero si esto está bajo control de la cúpula del partido, totalmente, entonces sí puede darse el que, como la cúpula tiene sus preferidos, tiene sus candidatos, excluir a otros. O sea, pero ahí entramos a un tema de verificar, digamos, la estructura organizativa del partido para el proceso de elección. O sea, habría que entrar a ver eso, qué estructura permitiría un mayor margen de libertad y de igualdad para la competencia electoral y qué estructura no. ¿Ya? Pero eso es de cada partido. Pero, como digo, el tema de establecer estos filtros no es con el objetivo de excluir a ninguna persona de forma indebida, sino que de evaluar la idoneidad de las personas para ofrecerle una mejor oferta electoral a la ciudadanía a la hora de la votación. Y en algunos casos, algunos partidos políticos también no priorizan la idoneidad o la capacidad, sino tal vez la popularidad, incluso la capacidad económica que tenga la Exacto, persona. Esos son los criterios que evalúa exclusivamente o que han evaluado exclusivamente los partidos. Este fulano nos va a aportar a la campaña, esta fulana es popular y llevémosla, pero no miden primero si ese dinero es lícito, de una fuente lícita. Segundo, no miden si esta persona tiene, digamos, las competencias mínimas para ocupar ese cargo, más allá de su popularidad. Y esos son los criterios que se están tomando, o sea, no de evaluar si es idónea la persona. Ahora, el tema de la transparencia y también del financiamiento de los partidos políticos, ¿ustedes hacen estudios al respecto? ¿Eso se está respetando en los partidos? En general, o sea, habría que hablar que el sistema de partidos en general muestra algunas deficiencias en el financiamiento, en la transparencia del financiamiento, porque tenemos partidos que no entregan esta información. O sea, ya si hablamos de forma particular, si hay partidos que entregan la mayoría de la información, hay partidos que entregan más o menos la mitad de la información, se reservan unos datos, y tenemos partidos que no entregan nada de información. O sea, hay diferentes niveles, y por eso es que nosotros cada año hacemos lo que denominamos el índice de transparencia de los partidos, para ver quiénes entregan más información y quiénes no. Y en esa medida, pues, hemos evaluado durante 5 años a los partidos para ver cómo están en materia de transparencia. ¿Y qué tan importante es la transparencia de los partidos políticos, pero también la voluntad política de que conozca la ciudadanía también, incluso los mismos votantes, para ser parte de ese filtro de selección? Es que el tema de la transparencia en el financiamiento de la política es fundamental por varias razones. Me voy a referir exclusivamente a dos. Uno, permite conocer el vínculo entre el dinero y la política. Es decir, quiénes están detrás de los partidos, quiénes son los que están apoyando plataformas políticas, candidatos, etc. Y eso obviamente permite ver o entender qué intereses puede defender un político al estar ya ejerciendo el cargo. O sea, entonces, puede la ciudadanía a partir de eso decir, como a este lo financia esta empresa,
no va a tocar los intereses de esta empresa y por eso no aprueban esta ley. O por eso aprueban esta ley para beneficiar a esto. Es decir, le sirve a la ciudadanía para entender por qué se toman las decisiones que se toman y por qué benefician las decisiones a los que benefician. Para eso es, digamos, en parte el tema de transparencia. Y el otro aspecto es como una medida de prevención de corrupción. O sea, conocer quién financia la política ayuda a prevenir la corrupción. ¿En qué sentido? Bueno, volviendo a las transacciones, yo llego y le digo, candidato, yo tengo $500,000 para financiar la campaña. ¿Sí? Yo tengo una empresa legal, de fondos legales, pero le quiero financiar la campaña. Aquí está el $500,000. Solo que le pido algo, como mi empresa es una empresa de construcción, por ejemplo, entonces cuando usted gane, le voy a pedir que las obras, supongamos que es el alcalde, ¿verdad?, que las obras del municipio me las dé a mí, a mi empresa. Eso, si no es un proceso competitivo, como manda la ley de compras públicas, ¿ya?, entonces estamos hablando de que es corrupción. O sea, estoy beneficiando con la gestión pública a un particular. ¿Y por qué? Porque me financió la campaña. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, digamos, es relativamente más transparente quién dona a los partidos políticos o qué se lleva a los candidatos y a los senadores, pero el hecho de que sea transparente o que se conozcan quién dona no significa de que no haya presión. A los senadores, a los... No, claro, o sea, sin duda, no es que eso, el que se conozca ya se quita la presión, no, pero es una herramienta que le sirve al ciudadano, ya, el saber esto, pues, y de alguna manera le pone luz a este tipo de relaciones entre los políticos y los sectores económicos interesados, ¿sí? Y esto puede al final pasarle una factura al político que se relaciona con estos sectores y gobierna para estos sectores, porque la ciudadanía se da cuenta de que los intereses colectivos no están siendo ahí cuidados por este funcionario. Entonces yo no lo voto por este otro. Por eso es que siempre ha habido una resistencia de los partidos a decir quién lo financió. ¿Ya? Nosotros como Acción Ciudadana logramos romper un poco eso y poner a disposición de la ciudadanía mucha de la información. Pero de nuevo estamos ahora en otro proceso donde el partido mayoritario no entrega información, o sea, no revela quién la financia. Pregúntese a la ciudadanía por qué su diputado, si usted es afín a Nuevas Ideas, ¿por qué no le dice quién le financió la campaña? ¿Ya? Pregúntele eso, quién le financió, o pregúntese por qué no le están diciendo quién financió la campaña. Lo que ya de seguro van a decir algunos, ¿y quién financia su organización? Ahí está el sitio web, si quiere ir a ver, vaya a ver quién financia Acción Ciudadana, ahí están los datos, por si lo quieren conocer. Ahora, sobre la democracia interna en los partidos políticos, bueno, los afiliados registrados en los padrones electorales de los institutos políticos, ¿tienen verdaderamente participación y decisión? Ustedes también han hecho estudios y datos sobre esa afiliación, pero el hecho de que tengan tantos afiliados significa que también tengan esa decisión, ese poder de seleccionar al candidato. En tema de participación de la militancia, lo que nosotros hemos medido es, digamos, la asistencia a las urnas, ¿ya? Ese es solo un indicador de participación ciudadana o participación de la militancia, porque está la otra que es, digamos, la calidad de esa participación. O sea, si yo como militante solo participo de la votación para elegir, o yo soy parte de comités, el partido tiene comité de estructura donde yo puedo participar, dar mis ideas, etcétera, etcétera. O sea, ahí habría que ir evaluando cada partido para ver la calidad de la participación de la militancia, ¿sí? Digamos, eso no lo hemos evaluado nosotros, sino que solo la participación electoral. Y en esa medida, la participación electoral es, digamos, varía de partido en partido y de elección en elección. Tenemos partidos con un 80% de su militancia asistiendo a votar y tenemos otros que tienen el 20, el 10%, o sea, varía. Ya, ahora, aquí es donde viene el cuestionamiento. ¿Qué llega a hacer la militancia? También hay que cuestionarse. Llega a ratificar candidaturas o en realidad llega a elegir candidaturas, ¿ya? En algunos casos
que es la mayoría, llegan a ratificar prácticamente lo que la dirigencia ha avalado que compitan. ¿Ya? No, o sea, hay poco margen, como digo, varía de partido en partido, pero hay poco margen para que la militancia tenga, digamos, un abanico de opciones, ¿sí? Porque muchos partidos participan bajo planilla única, o sea, hay pocas opciones, y la planilla única de alguna manera lleva la bendición de la cúpula, pues, o sea... Solo llega a ratificarse. Prácticamente, ¿no? O sea, hay poca competencia electoral dentro de los partidos políticos, o sea, poca oferta para la militancia de elegir. Por eso decía, habría que ver la participación de la militancia desde no solo lo numérico, como lo hemos hecho nosotros, sino que de la calidad de esa participación. Ahora, sobre el tema de las candidaturas no partidarias, ¿le ve probabilidades de éxito? Bueno, no se han conocido candidatos que vayan por esta vía. No se ha oído en realidad, porque hay que decir algo, para esta elección hay una sentencia de la sala que habilita, de la sala legítima, la constitucional, que habilita las candidaturas no partidarias a nivel municipal. También está pero eso. De eso no se ha escuchado. Claro, pero hay una sentencia. Pero es importante también esa participación. Sí, claro. Sí, pero digamos... ¿Y eso cómo se desarrolla o cómo se puede operar en un municipio? Fíjese que... Bueno, en Guatemala hay un montón se dan esos tipos de casos, exacto, que hay un montón de candidatos que solo sirven para una elección o solo se activan, digamos, para una elección, de ahí desaparecen y los comités, no me recuerdo exactamente el nombre, comités cívicos creo que se llaman. O sea, en Guatemala se compiten los partidos, pero también a nivel municipal. Habría que ver los requisitos, porque no me recuerdo. Una vez vi esa experiencia, pero se crean comités cívicos donde se postulan ciudadanos para ocupar los cargos en el Consejo Municipal. Pero esa es una estructura, una figura eventual, solo para la elección, o sea, solo sirve para eso. Ya no es partido, sino que son ciudadanos que quieren optar a un cargo público, pero no desde un partido político, porque no son militantes. ¿Ya? ¿Y con qué soportes? ¿Con organizaciones ciudadanas? Hay de diferentes, o sea, hay de diferentes, depende de la experiencia, porque yo escuchaba un caso en un municipio mayoritariamente indígena en Guatemala, que, por ejemplo, no puedo venir yo a proponerme como candidato, esa era una ofensa para la comunidad, sino que es la comunidad la que le tiene que proponer a alguien que sea el candidato. O sea, hay diferentes, o sea, diferentes cosmovisiones en este tema y diferentes formas de atacar, pero el punto es que en esencia son candidaturas ciudadanas, o sea, esa es la idea, que si se cumple ese es otro tema, pero son candidaturas ciudadanas las que pueden participar junto con los partidos a nivel municipal. Ahora, está habilitado, como dice usted, aquí en el país, bueno, en El Salvador, de acuerdo a la sentencia de la sala, que se puedan participar, pero no se ha conocido mucho, o no se ha visto, digamos, alguna intención o interés de grupos, porque, bueno, claro, la verdad que hasta ahora lo sí, y aparte que yo me recuerde, no hay una legislación sobre eso, o sea, se emitió la sentencia, no se hizo la adecuación. Entonces ahí está el problema de que cómo va usted a hacer ese proceso de inscripción. Entonces está habilitado, pero de nada sirve porque no hay una legislación secundaria para regular eso en el Código Electoral. Tendrían dificultades, pues, porque el tribunal, ¿qué plazo le va a dar? ¿Qué requisitos? O sea, recuérdese lo que pasó con las candidaturas no partidarias, cuando se aprobaron para la elección legislativa, que aprobaron como 3 decretos y que los 3 la sala se los declaró inconstitucional porque le estaban pidiendo una cantidad, digamos, absurda de firmas a los candidatos y una serie de requisitos. Entonces, digo, porque recordemos algo, la ley lo que hace es, digamos, establecer los requisitos y las formas para ejercer el derecho. Entonces, tengo mi derecho habilitado y la ley lo que hace es facilitar cómo yo lo ejerza, pero digamos, en este momento que no hay una legislación, sería un poco difícil que a nivel municipal se pueda inscribir candidaturas no partidarias. Está habilitada, pero no hay el método, digamos, o la ley
Claro. para poder hacer eso. Lo haría difícil, Entonces, no digo que no, pero sería difícil. lo que significa que en estas próximas elecciones no se puede, al menos. Sí, Por el momento. habría que ver, primero habría que ver si hay ciudadanos que se animan y qué resolvería el Tribunal Supremo Electoral si en caso se presentan como planilla, ¿verdad? Ese es un tema, y a nivel de asamblea, pues no, ahorita sí no me recuerdo los plazos en que tendrían que solicitar al tribunal competir como no partidarios, no me recuerdo si ya estamos en ese plazo, ya se venció o viene, tendríamos que revisar la ley, pero no se ha escuchado de nadie que tenga intenciones de participar en elección como candidato no partidario. ¿Cree que es viable, tomando en cuenta la experiencia pasada de que un diputado hubo independiente? Sí, no partidario. ganó Leonardo Bonilla, que logró la diputación. No sé, sería bien complicado. O sea, con que los partidos la tienen complicada. Bueno, hay partidos que también solo tienen un diputado. Sí, o sea, la tienen muy complicada y tienen una estructura y tienen más recursos y todo eso, ¿verdad? Y a un candidato no partidario. O sea, creo yo que dependería de quién sea, la figura que sea, si tiene los recursos y si tiene los apoyos políticos para lograr llegar, ¿verdad? Solo que aquí viene siempre el tema de... El financiamiento y quién lo... Claro, y en caso de que logre financiamiento, logre los votos y llegue, pero la incidencia, o sea, es una persona que digamos, poco puede incidir en la toma de decisiones, a menos que se volviera clave para para formar mayoría, ¿verdad? Y con esta decisión de la sala, aunque no está desarrollada en una legislación secundaria, en este caso sería el Código Electoral, y cree que es factible y también podría incentivar más a la participación ciudadana en los municipios, Claro. ya que algunos, por ejemplo, No, les claro, gusta identificarse yo creo que sí, o sea, obviamente hay que desarrollar la figura, pues no es que de la noche a la mañana, porque habría que informar a la ciudadanía que se puede hacer por este mecanismo, etcétera, etcétera. Pero sí puede ser un mecanismo de participación ciudadana, y de hecho, en esa demanda que provocó la sentencia yo participé. Y la idea era precisamente eso, fomentar la participación ciudadana en la política a través de candidaturas no partidarias en los municipios. Entonces, habría que desarrollar la figura, pues, para darle otra opción a los ciudadanos para que participen en serio en la política. Y vamos a hacer la siguiente pausa. Al regresar vamos a hablar también sobre el proceso electoral en general de cara a los comicios del 2024. Ya regresamos. Continuamos con su programa de cerca de ITV El Salvador. Estamos hablando sobre el tema electoral. Bueno, y también un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Ulma Sánchez, también está Ricardo García, Dinora Morales y otros ciudadanos que también nos sintonizan a través de las redes sociales. Vamos a hablar también sobre el proceso electoral en general de cara a los comicios el próximo año. ¿Cómo ve o cómo valora también el trabajo que hasta el momento ha desarrollado el Tribunal Supremo Electoral, ya preparando de acuerdo al calendario electoral y al plan general de elecciones? Bueno, de nuevo vemos un tanto de retraso en la ejecución del plan general de elecciones y de los programas por parte del tribunal por el tema de, en parte, el presupuesto. O sea, la aprobación del presupuesto retrasa algunas etapas del proceso electoral. Y esto ha sido esta vez y anteriormente, o sea, no es que sea algo nuevo. Ahí tenemos un tema recurrente del presupuesto del tribunal para la elección. Ahí hay un atraso. El tribunal pues ya está en la etapa de evaluación de las ofertas para contratar a la empresa que se va a encargar de elaborar el software para la votación por internet y imagino el aplicativo para la votación en consulados, todo esto. Vamos a ver qué resultados tiene ese proceso. Luego de los demás programas, al menos yo no tengo información del tribunal, cómo va avanzando
las etapas o cuál es la planificación que tienen para las siguientes etapas, porque se viene un aspecto importante del proceso, que es la selección de los miembros de las juntas receptoras de votos, ¿sí? Porque ese es un proceso. ¿Eso no ha cambiado? ¿Incluye también ahí la participación de la ciudadanía? Sí, o sea, eso está, recordemos que por sentencia de la sala, en teoría, los miembros de JRB no tienen que pertenecer a partidos, ¿sí? Y hay un proceso de selección que lleva adelante el tribunal donde trata de garantizar que no se den selección de personas militantes de partidos, ¿ya? Pero no sé cómo lo tiene programado el tribunal y en qué fecha comenzará todo este proceso de selección de la ciudadanía que va a servir en mesa, que eso es, como digo, una parte importante del proceso electoral. Que incluye la capacitación también ante nuevos... precisamente por eso, porque hay un proceso de capacitación. Primero el proceso de selección, pues porque estamos hablando de más de 9.000 urnas que están, o me imagino que van a estar de nuevo, más de 9.000 y en 2 elecciones. Pero como va, exacto, porque van separadas, el número de personas que se necesitan, etcétera. O sea, es una operación sumamente compleja y grande que debe realizar el tribunal, primero de seleccionar y luego de capacitar. Entonces, sería bueno pues conocer la proyección que tiene el tribunal sobre este proceso de capacitación de personas para servir en la JRB. Ahora, ya casi terminamos este bloque del programa también. En su opinión, ¿cómo perfila usted que será o que se va a caracterizar esta campaña de propaganda, esta campaña electoral, bueno, que viene de los partidos políticos? Bueno, ya estamos en campaña, el Partido Nuevas Ideas anda haciendo campaña por todos lados, o sea, ya comenzamos, entonces es una campaña ilegal, adelantada, que viola la Constitución, así. Sin duda vamos a tener bombardeo de campaña desde el partido oficial, desde el mismo gobierno, de cara a asegurar mayor cantidad de votos. Entonces vamos a estar en eso y de seguro en las redes sociales vamos a tener campaña de insultos, esa campaña negra, negativa, contra diferentes partidos. O sea, ¿y qué temas cree que puedan predominar? Por ejemplo, vemos en algunos, digamos, en la oposición, digamos, el tema económico, claro, la situación económica, posiblemente van a señalar que es ilegal, digamos, una reelección del actual presidente, de parte del gobierno o de los candidatos oficiales. Seguramente van a resaltar el tema de la seguridad, de los cambios. La ciudadanía va a tener ese abanico de temas. Sí, claro, ahí tal vez 2 cosas. Uno, las temáticas que se aborden en la campaña creo que van a depender mucho de la habilidad que tengan los partidos y sus asesores de detectar cuáles son los temas sensibles que pueden mover a la población, ¿ya? Y lo segundo es la ciudadanía, hacerle el llamado a los ciudadanos, a las ciudadanas que nos ven, a que sean críticos de la propaganda, de las propuestas de los partidos. No caigan solo en la propaganda, porque los partidos les pueden hacer 1001 ofertas y no cumplirlas. Entonces hay que ser críticos de lo que dicen, no solo quedarse como qué bonito van a hacer esto, no, sino que preguntar cuándo, cómo y con qué dinero. Ahora, para finalizar, ¿qué estudios están preparando ustedes como Acción Ciudadana? ¿Hacen investigaciones siempre? Sí, estamos haciendo ya el seguimiento a las elecciones internas de los partidos y al tener datos, pues vamos a presentar ese informe. También estamos pensando próximamente hacer una evaluación del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, que en un par de semanas se va a dar a conocer. Digamos, esos serían como los informes inmediatos, pero también siempre estamos monitoreando la transparencia de los partidos, a quienes entregan información, quienes no, quienes tienen disponible información. Lo estamos haciendo de forma sistemática siempre. Entonces, en eso estamos como organización. Bien, muchas gracias por su participación, por su aporte, compartir también ese conocimiento y esa experiencia con la población salvadoreña y también con los salvadoreños que viven en el exterior a través de Verizon, que nos ven en Estados Unidos, y por supuesto a través de las redes sociales. Gracias por su
visita y su participación. Gracias a ustedes por la invitación y siempre las órdenes, y un saludo a toda la audiencia. Lo invitamos, amigos, para que, aparte de compartir también esta entrevista con sus familiares, con sus amigos, nos sintonicen en los próximos programas. Hasta la próxima.